Libro de los Hechos, capítulo 2. Y leemos los versos del 36 hasta el 42. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gloria a Dios. Este texto es muy conocido, lo hemos leído, lo leemos para Pentecostés especialmente, lo leemos y lo releemos, pero es uno de los pasajes que conocemos bastante. Y qué importante poder mirar con atención qué es lo que dice el apóstol Pedro. Todo este pasaje, cuando miramos el capítulo 2, a partir especialmente del versículo 14, en la primera parte hasta el versículo 14, describe la recepción, ¿no? la manifestación del Espíritu Santo sobre el aposento alto, sobre los que estaban ahí reunidos. Y a partir del versículo 14, allí comienza el mensaje, la prédica, aquí dice el discurso del apóstol Pedro, un hombre que había tenido también sus altibajos, ¿o no? Había tenido sus problemas, había tenido sus experiencias, algunas fueron muy negativas, porque en definitiva, si uno mira puntualmente, realmente había llegado al punto de negar al Señor, negaba que lo había conocido, negaba que era uno de los discípulos que estaba con él, y hasta dice que maldijo. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, tal vez cuando, como dice el texto, cuando escuchó cantar el gallo, se dio cuenta que había hecho lo que de alguna manera el Señor ya le había anticipado que iba a suceder. Había negado al Señor. Y dice que en ese momento, con una gran amargura, Pedro salió de estar cerca o de seguir de cerca los acontecimientos que tenían que ver con lo que estaba pasando con el Señor. Y realmente no quiero pensar la amargura, la angustia de este hombre que había estado con el Señor, había sido uno de los discípulos que inclusive había formado parte del círculo más íntimo del Señor. ¿Se acuerdan, no? Que eran 12, y dentro de esos 12 el Señor tenía 3 que no eran preferidos, no es que... no, pero evidentemente eran los que estaban más cerca. Y el Señor, esto lo deducimos de lo que el Señor hizo en varias oportunidades, los llamó a ellos 3 para que estuvieran presentes. Amén. Y tal vez los que leyeron los evangelios se deben acordar, ¿no? Cuando resucitó a la hija de Jairo, tal vez deben tener muy presente cuando el Señor se transfiguró, amén,
y ahí estaban ellos tres frente a la transfiguración del Señor en el monte, donde aparecieron Moisés y Elías. Y por último, tal vez otra de las cosas fue que de los que lo acompañaron al Señor en Getsemaní, en esa oración tan difícil del Señor, dice que sudaba gotas de sangre, como de sangre. Los tres que lo acompañaron hasta más cerca, en ese momento, estaba Pedro. Fue el que con mucha hidalguía, cuando vinieron a prender al Señor, dice que tomó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿no? Que el Señor tuvo que hacer, diríamos, como el último milagro de pegarle la oreja de nuevo, pero lo notamos muy activo. Pero sin embargo, esto iba a cambiar, El advenimiento del Espíritu Santo, tal como estaba previsto y anunciado por el Señor, pero también estaba anunciado por los profetas y especialmente por el profeta Joel. Llegó el momento o llegó el tiempo en que el Espíritu Santo descendió, en aquel día glorioso en que los discípulos, todos los que se habían reunido en el aposento alto, estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Cuando miramos el capítulo 2, a partir del versículo 14, vemos todo el capítulo entero, ¿no? Se dividen como en distintas partes. La primera parte del capítulo 2 es donde se explica lo que pasó, donde está el relato hecho por Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, de lo que había acontecido en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo. Y después, a partir del versículo 14, que comienza la prédica del apóstol Pedro, de este hombre que súper impulsivo, pero a la vez intemperante, sin embargo, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y predica. Y esa prédica la tendríamos que separar en tres partes. La primera parte, que es del 14 hasta el 22, lo que hace Pedro es explicar qué era lo que estaba pasando. Cuando ustedes leen esos versículos del 14 al 21, ven que lo que hace aquí es dar una base bíblica, un sustento bíblico, escritural, a lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido en ese momento al ser derramado el Espíritu Santo, como lo había profetizado el profeta Joel hacía 700 y pico de años antes. Pero cuando seguimos avanzando, a partir del versículo 22 hasta el 35, Pedro pone y fija su mensaje en la persona de Jesucristo. Si bien ellos estaban confundidos y preguntaban qué es esto, y algunos se burlaban y otros estaban perplejos, Pedro les explica que esto era el cumplimiento de la palabra, pero después el mensaje fue dirigido a la persona de Jesucristo. Les predicó a Cristo. Y un mensaje realmente fuerte, donde Pedro les dice que realmente ellos habían matado al Señor, lo habían crucificado. Y ahí habla de las profecías a través de los salmos, cómo se cumplía la palabra en lo que respecta a Jesucristo y cómo realmente debían creer que este era el que había venido de parte de Dios, como Mesías, como el Salvador, como aquel prometido en las Escrituras. Y ahí da Pedro, bastantes, digamos así, fundamentos bíblicos, especialmente del libro de los salmos mesiánicos, donde habla acerca justamente del cumplimiento en Cristo de esas palabras, de ese anuncio que se daba
digamos, en aquellos tiempos tan remotos. Ahora, del versículo 36 hasta el 42, la prédica de Pedro también se redirecciona y comienza a hablarle a ellos. El tema iban a ser ellos. Amén. Él les estaba diciendo ahora que lo que habían presenciado era el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y que en definitiva, cuando Pedro apunta al mensaje de Jesucristo, les dice que ellos eran los responsables de haber crucificado al Señor, de que ellos eran los responsables. Si bien fue muerto por manos de pecadores, en el sentido de que los que lo crucificaron fueron los romanos, sin embargo, los que lo entregaron a la crucifixión y pidieron que se lo crucificase fueron ellos. Amén. Tal es así que Pilato quería pasar esta situación. De alguna manera estaba prefiriendo de que lo soltaran a Jesús y sin embargo prefirieron ellos que soltara a un hombre como Barrabás, sedicioso, ¿no? Que había traído tantos problemas. Entonces, ahí les presenta realmente a Cristo. Pero ahora les dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Acá no deja fuera a ninguno. Amén. Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Señor como un título divino y Cristo hablando del Mesías, de aquel a quien Dios había prometido enviar. Ahora, fíjense que todo lo que Pedro, por inspiración y por unción del Espíritu, les había dicho, que fue muy fuerte, muy poderoso, había logrado un efecto en ellos. El versículo 37 dice que al oír esto, todos los que estaban reunidos, que eran una multitud, que eran muchos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Yo digo, qué importante esto, ¿no? Qué importante, ¿qué haremos? Tal vez la palabra guiada por el Espíritu Santo había producido en el corazón de ellos un impacto muy fuerte. Y ahora estaban diciendo, ¿qué podemos hacer? Ya lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Quizá pensando en que podían de alguna manera, no sé, rescatarse de la situación en la que estaban. El apóstol Pedro les responde en el siguiente versículo. Pedro les dijo, arrepentíos. La primera palabra. Hay varias palabras que en ese versículo es muy clave, el versículo 38. Y la primera que le dijo es que se debían arrepentir. El arrepentimiento. El arrepentimiento no... Usted fíjese que no se habla demasiado de arrepentimiento. Usted escucha los mensajes, se escucha por YouTube y las cosas, y se habla poco del arrepentimiento. Pero en definitiva nosotros sabemos que el verdadero arrepentimiento es el que nos permite recibir el perdón de Dios. El arrepentirnos, el volvernos hacia el Señor, dejar atrás lo que hemos hecho y encaminarnos ahora de frente a la presencia de Dios, permite que el Señor pueda verdaderamente obrar con poder en nuestra vida. No es un sentimiento. A veces pensamos que el arrepentimiento es un sentimiento. No, es más que un sentimiento, sino que es una verdadera transformación. Es una verdadera transformación. Ellos debían dejar de creer y de hacer lo que estaban haciendo. Piensen ustedes que la religión de ellos estaba muy apegada a las tradiciones
A veces decimos estaban muy apegados a la ley. Y sería casi discutible, porque en realidad estaban más apegados a las tradiciones y costumbres que a la ley de Dios. Y ellos tenían que dejar de lado todo esto, arrepentirse y realmente cambiar de manera de pensar. Tenían que volverse al Señor de todo corazón. Esta es una cuestión espiritual, esta es una cuestión interior. Por eso digo, no es un sentimiento, es un cambio, es una transformación. Dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos empezar a gozar de una nueva relación con el Señor, muy cercana, muy íntima. El arrepentimiento es lo que permite que podamos verdaderamente tener este acercamiento al Señor. Tal vez se grafica a veces como que la persona que está en el mundo, o a veces están incluidos algunos que se creen creyentes que en definitiva no lo son, pero que están caminando dándole la espalda a Dios por su manera de vivir, de obrar. Y el arrepentirse significa darse vuelta y en lugar de darle la espalda a Dios, le da la espalda al mundo y ahora estamos de frente a Dios y caminando hacia Él, acercándonos a Él por la fe. Y esto es lo que permite que Dios entonces sí pueda obrar en nuestra vida. Ellos debían arrepentirse de todo aquello que ellos creían que era legítimo, que era bueno. Cuando nosotros vemos, digamos, la historia personal del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él tuvo que arrepentirse en este sentido, porque él era un judío. Y cuando todavía era Saulo de Tarso, él perseguía a los cristianos, consentía en la muerte de los cristianos, era enemigo de Cristo y del cristianismo. Y cuando se encuentra con el Señor, se convierte y se arrepiente, viene el camino inverso. El camino inverso. Y para esto tuvo que dejar atrás todo lo otro. Y tal vez lo más claro es cuando Pablo mismo en algún momento dijo que todo aquello que él lo tenía como una gran cosa, ahora la tenía por basura. Mire la palabra que usa, ¿no? Una palabra fuerte para un judío. Hablar de basura cuando él mencionaba cosas como ser de la tribu de Benjamín, como ser hebreo de hebreos, como haber estado circuncidado, no sé. Tenía muchos privilegios que gozaba por ser judío y mucho más por ser estudioso o doctor de la ley, fariseo. Pero dice que todo eso él lo dejó de lado y lo tuvo por basura. ¿Para qué? Porque ahora esto quedó atrás, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Qué importante, ¿no? El tema del arrepentimiento. La segunda palabra que encontramos en el versículo 38 dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para ellos no era algo nuevo el bautismo, porque se bautizaba para ciertas cosas. Pero inclusive Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. Pero aquí el apóstol Pedro les dice que debían bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es decir, ahora tenían que hacerlo aceptando la obra de Cristo, aceptando la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo. Amén. No importa lo que se habían bautizado tal vez anteriormente, como pasó cuando Pablo se encontró con aquellos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y Pablo los bautiza de nuevo y les dice: ahora se tienen que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ahora comienza una nueva vida.
Ahora todo aquello queda atrás. Debemos dejarlo totalmente atrás y ahora ese bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, que murió sobre la cruz y que resucitó al tercer día para darnos salvación. Por eso que en la carta a los Romanos Pablo habla bastante claro en el capítulo 6, ¿no? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahí está. Las dos cosas que mencionó Pedro fue el arrepentimiento y el bautismo. Una experiencia espiritual, el arrepentimiento, y el bautismo, una confirmación exterior del cambio interior que se había realizado. Siempre que hablamos del bautismo, yo le digo a los hermanos, no me bautizo para, sino porque. Amén. Y esto es una realidad. Me bautizo porque he creído en Cristo, me he arrepentido y ahora que he dejado todo atrás, me bautizo para poder seguir adelante, para poder realmente seguir al Señor en mi camino. El bautismo en agua es un paso, y esto lo enseñamos cuando damos las clases del bautismo, bautismales, es un paso de fe, es un paso de obediencia y es un paso de testimonio. Es una manifestación de fe porque hemos creído en el nombre y en la obra de Jesucristo. Es un testimonio, es un paso de obediencia porque tenemos que reconocer que el bautismo es una ordenanza que el Señor dejó para los cristianos, para la iglesia. ¿Cuántas ordenanzas dejó el Señor para la iglesia? Nosotros, si venimos de otra religión, decimos son los 7 sacramentos. No, el Señor para la iglesia dejó 2 ordenanzas. Una es esta, es el bautismo en agua. ¿La otra cuál es? La Santa Cena, claro, la Santa Cena. Entonces, la obediencia es obedecer al mandato o a la ordenanza del Señor que dice que debemos bautizarnos. O sea, lo debemos hacer como un acto de obediencia. Y también es un testimonio de que hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Si no lo hacemos realmente con esta convicción o estas 3 convicciones, como decimos simplemente, nos hemos dado un lindo baño. Amén. No nos ha servido de mucho. Pero si lo hacemos como un paso de fe, porque hemos creído en el Señor, y ahora estamos dispuestos a obedecer porque Él lo ha ordenado, y es un testimonio de que hemos decidido de aquí en adelante seguir a Jesucristo. Yo he decidido, dice el coro, seguir a Cristo. El bautismo tiene justamente esta significancia. En el versículo 38 también dice algo más. Es muy abundante el versículo 38. Y dice todo esto para perdón de los pecados. Amén. El arrepentimiento, el poder arrepentirnos de corazón, el dar el paso del bautismo, dice para perdón de los pecados. Cuando esto lo hacemos de corazón en la presencia del Señor, realmente podemos encontrar el verdadero perdón. Como dijimos antes, sin arrepentimiento no hay perdón. Yo puedo reconocer que he pecado y eso no significa que me he arrepentido. Estoy reconociendo que pequé, pero me arrepentí del pecado. Yo reconozco que cometí un pecado. Está bien, pero ahí termina la cosa. Falta. Hay otro camino que recorrer. El arrepentimiento es lo que vale.
Y el arrepentimiento involucra las dos acciones, el reconocer el pecado y el volvernos del pecado, cambiar la dirección de nuestra vida. Y cuando nos arrepentimos, y como bien dice el Salmo 32, y confesamos nuestros pecados, ahí el Señor nos perdona, ¿no? Ese hermoso Salmo 32, cuyo título es La dicha del perdón, ¿no? Mientras había tenido retenidos esos pecados en el corazón y no los había confesado, se sentía totalmente mal. Pero cuando los confesó, pudo sentir la gracia del Señor. Pudo sentir el perdón, la gracia del perdón de Dios en su vida. Y la última cosa del versículo 38 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu forma parte de nuestra experiencia de conversión. Y esto lo tenemos en la Biblia. Amén. Algunos creen que, bueno, el Espíritu Santo, quién sabe, lo tenemos que pedir y a lo mejor, no sé, puede durar algunos años para que podamos recibir el Espíritu Santo y tal vez puede pasar. Pero si hay una actitud realmente de corazón, en el arrepentimiento, en la decisión de seguir al Señor, en el bautizarnos, en el seguir al Señor de todo corazón, ¿qué impide que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? No. Creo que ahí es donde podemos recibir. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de haber tenido el encuentro con el Señor, Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo? Unos poquitos días. Cuando llega a Damasco, se encuentra con Ananías y allí es donde se bautiza, se arrepiente, por supuesto, ya se arrepintió cuando en realidad estaba ahí tirado en el camino y le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Se dio cuenta que todo lo que había hecho hasta ese momento no tenía nada que ver con lo que Dios realmente quería que él hiciera. Y luego fue bautizado y dice que habiéndosele impuesto las manos recibió el Espíritu Santo. Qué hermoso es esto. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Todos recibieron el Espíritu Santo. Ah, no, pero eso será para algunos. El apóstol Pedro, cuando predicó sobre esto, dijo que para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Cuando dice hijos, dice descendencia. Es para vuestra descendencia. Para los que están lejos, para los que están en otras latitudes, en otros países. Y no solamente eso, sino para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Qué le parece? Esto quiere decir para todos los que el Señor llama. Salvo que no nos consideremos llamados del Señor. Pero yo creo que todos acá estamos porque el Señor nos llamó. ¿A cuántos llamó de los que estamos acá? ¿Cuántos respondimos y hemos respondido al llamado de Dios? ¿Será para usted también el ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo? Entonces, qué importante esto, ¿no? Que podemos realmente recibir esta gracia, esta bendición, que podamos saber que esto lo necesitamos y que esto marca como el ABC del comienzo de nuestra vida cristiana. Pero no quiere decir que esto tiene que quedar totalmente después en el olvido. Bueno, no, pero yo ya me arrepentí, ya me bauticé y ya recibí el Espíritu Santo, lo tengo anotado acá en la Biblia, que fue el tal día de tal año. Tal vez lo que no podemos hacer es bautizarnos una vez por mes. Basta con haberlo hecho una vez en cumplimiento a la palabra, pero ¿cuántas veces necesitamos arrepentirnos en la presencia del Señor? ¿O usted no necesita arrepentirse? Si no necesita arrepentirse, quiere decir que nunca se equivoca, que nunca hace nada que está fuera de la voluntad de Dios, que nunca hace algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? Esto no es cierto. Estamos y somos muy propensos a cometer errores, a tener faltas. Y cuando detectamos una cosa así en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer no es culpar a otro. Es arrepentirnos delante del Señor.
Amén. Es arrepentirnos delante del Señor. No, pero mire, usted arrepiéntase delante del Señor. Porque todo pecado en primera instancia es contra Dios. Sí, a veces pecamos y hacemos cosas que no están bien y malogran la vida de otros. Y a lo mejor hacen que otro pueda tropezar y esto conlleva castigo y condenación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y el arrepentimiento delante de Dios no es solamente, Señor, perdóname, gloria a Dios, ya pasó todo. No. A veces cuando ese arrepentimiento involucra a personas afectadas, parte de las acciones del cambio y de la transformación es poder tener la capacidad por el Espíritu de pedir perdón. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo pueda moverse con toda libertad en nuestra vida. El Espíritu provee, con todo esto como para ir terminando, provee tres cosas. En primera instancia, una presencia interior. Una presencia interior. Siempre decimos que la diferencia entre el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el actuar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento después del Pentecostés, ¿en dónde está? En el Antiguo Testamento venía ocasionalmente, sobre determinadas personas, en determinados momentos, para alguna cosa en especial. Pero cuando se habla del Espíritu Santo a partir del Pentecostés en la vida del cristiano, el apóstol Pablo es el que habla muy claro acerca de esto y dice que ahora somos templos del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo tiene que morar, vivir, habitar adentro nuestro, hacer residencia en nuestros corazones. Yo pregunto, ¿está el Espíritu Santo viviendo dentro suyo? ¿Ha hecho su residencia en su corazón? A veces decimos, el Señor me ha tocado, hoy el Señor me tocó. Sí, fenómeno. Esto está bien, hay veces que sentimos un toque muy especial de Dios. Pero, hermano, esto no significa que todos los días que restan los tengamos que vivir sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que habitar, vivir, morar en nuestro corazón. Nuestra vida, nuestro cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo. Esta enseñanza es muy clave en el Nuevo Testamento. Así que la primera cosa es esa presencia interior del Espíritu Santo en nuestros corazones. La segunda cosa es el que nos equipa para el servicio, para servir al Señor. Cuando el Señor les habló allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, un verso también muy conocido, dice, pero recibiréis poder, cuando todavía era promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo sigue? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para aquellos que dicen que solamente era para los del principio, los creyentes de la primera iglesia, se ve que no han podido comprender el significado tan amplio que tiene este versículo. Amén. En Jerusalén, en toda Judea, que era la parte que rodeaba Jerusalén, en Samaria, que estaba al norte, y hasta lo último de la tierra. Todavía estamos predicando el Evangelio para que llegue a ese lugar, lo último de la tierra. Amén. Porque el Señor dijo que cuando este mensaje del Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, entonces viene el fin. Y si el Señor no vino, quiere decir que tenemos que seguir trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ¿quién es el que nos equipa para que podamos predicar, anunciar
el mensaje del Evangelio, sino el Espíritu Santo. Muchas veces cuando hablamos de esto pienso el comienzo del ministerio de Jesús. Nos ubicamos un poco en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Cuando Jesús sale del monte de la tentación, ¿no? Y entonces la Biblia dice que venía todo maltrecho, que daba lástima verlo. ¿Estoy diciendo alguna babiloniada? No. Después de 40 días de estar en ayuna, dice que Jesús volvía en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién lo llevó al desierto? Él no se fue al desierto a hacer un experimento. No, el Espíritu lo llevó al desierto. Está claro en la Biblia. Y cuando vuelve en el poder del Espíritu Santo. Y cuando entra en la sinagoga, entonces allí se le da a leer el libro, y él abre en el libro del profeta Isaías y empieza a decir algo que después trajo escándalo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Esta palabra hoy se está cumpliendo delante de todos ustedes, le dijo el Señor. ¿Sabe qué? Ninguno dijo gloria a Dios como ahora. ¿Usted cree que esta palabra se cumple hoy en medio nuestro? Diga gloria a Dios. Gloria al Señor. En aquel entonces Jesús no tuvo una respuesta así. Es más, dice que el Señor se tuvo que ir, no sabemos cómo fue, pero casi milagrosamente tuvo que evadirse porque trataron de matarlo. Pero el principio del ministerio del Señor se caracterizó porque Él estaba bajo la unción del Espíritu Santo. El ministerio del Señor no fue en el poder de la segunda persona de la Trinidad, sino en el poder de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la primera persona de la Trinidad? Dios. La segunda, el Hijo, Jesucristo. Y la tercera, el Espíritu Santo. Así que el Señor fue equipado, ungido con el poder del Espíritu Santo. Y yo pregunto, pero quiero que me contesten fuerte. Si Jesús precisó la unción del Espíritu Santo sobre su vida para llevar adelante su ministerio, es decir, su servicio a Dios, ¿nosotros lo necesitaremos? Bueno, gloria a Dios. Lo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de la unción, de la gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a obrar en la vida de las personas. El Espíritu Santo es el que va a traer convicción en la vida de las personas. Y el Espíritu Santo es el que va a poner palabra en quienes hablamos para que esa palabra pueda llegar a quienes están escuchando, como lo hizo con Pedro el día de Pentecostés. Y la tercera cosa, una transformación a la imagen de Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo obrando permanentemente en nosotros es que somos transformados a la imagen del Señor. Bien claro enseña la palabra que nuestra vida, desde el día que conocimos al Señor, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nos va perfeccionando. Aquel que comenzó, dice en Filipenses 1:6, en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Cristo, ¿no? ¿Y quién es el que va actuando, quien va perfeccionando, quien va puliendo, podando nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Y yo cuando esto lo relaciono con lo que venimos diciendo, de que el Espíritu Santo tiene que estar todos los días,
es porque el Espíritu Santo todos los días tiene que trabajar en nosotros. Ahora, si yo no me ocupo de que el Espíritu Santo pueda estar en mi corazón, pueda estar en mi templo, y bueno, la obra va a ser bastante compleja, ¿no? Si el Espíritu Santo todos los días tiene que ir trabajando, porque sabe una cosa, que en todas las circunstancias que tenemos que enfrentar en nuestra vida, ahí es donde el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va enseñando. Ahí es donde el Espíritu Santo nos va mostrando el camino, nos va revelando a través de la palabra qué es lo que debemos hacer. No podemos darnos el lujo de decir, bueno, yo una vez cada tanto que el Espíritu me diga qué es lo que tengo que hacer. No, yo todos los días necesito. Cada vez que abro los ojos tengo que decir, Señor, ayúdame para saber qué es lo que tengo que hacer. Y si fuera por mí, ¿o no? Entonces necesito imperiosamente. Entonces, lo que decíamos antes tiene que ver con la transformación. El Señor nos va transformando día a día, experiencia tras experiencia. Uno cuando comienza el día no sabe la experiencia que va a tener, ¿o no es así? No sabemos qué va a pasar. A veces pensamos que va a ser un día como cualquier otro y de repente pasan cosas que ni las imaginamos. Y gracias al Señor que tenemos al Espíritu Santo. Y que a pesar de las circunstancias que pueda haber, el Señor, el Espíritu Santo, está obrando con poder y nos muestra, nos enseña, nos guía, nos fortalece. Entonces, qué importante esto. Permitir que el Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Hay un texto en 2 de Corintios que lo conocemos muy bien, que dice, 2 de Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, ¿nosotros cuántos? Dígalo más fuerte. Todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está. Que el Señor nos ayude. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor se manifieste de esta manera en nuestra vida. Aquellos que recibieron la palabra se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. Un poco más adelante dice que se añadieron a la iglesia. No, toda una situación. El versículo 42, que es el final, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Algo que también, y como final, quisiera enfatizar. El perseverar. Tenemos que perseverar en el Señor. La constancia, la longanimidad. ¿Sabe lo que quiere decir longanimidad? No tiene nada que ver con la longaniza, ¿no? Constancia de ánimo en la adversidad. La longanimidad. Amén. La perseverancia, la permanencia. Todo esto es lo que realmente hace que Dios pueda verdaderamente obrar. Este versículo es muy importante. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina, en el Evangelio, en la palabra verdadera del Evangelio. En la comunión unos con otros, el estar juntos. No solamente juntos, sino en una común unión que habla de una unión espiritual. En el partimiento del pan, que se entiende el poder participar de la cena del Señor. Amén. Recordando unánimes la obra que el Señor hizo
y en las oraciones. El estar en oración juntos, unos por otros y todos orando para que el Señor realmente siga obrando en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra fraternidad. Tenemos muchos motivos de oración, no es así. Tenemos muchos motivos de oración y que el Señor nos ayude, pero el permanecer en todo esto, permanecer. Cuando Pablo le escribe, y con esto termino, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, hablándole de la lucha espiritual y de que la lucha espiritual era contra Satanás y le habla de las armaduras que Dios nos ofrece, que las tenemos que poner, después habla de que tenemos que perseverar, que tenemos que estar constantes y permanentes, velando, orando y perseverando en estas cosas. ¿Se da cuenta? Siempre decimos, de nada valdría si estamos, el soldado está pertrechado con todo, y está dormido. ¿Sirve de algo? No, tiene que estar velando. Esta es una de las cosas que nos enseña la palabra. Velando, orando, como dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, orando de vez en cuando. No, en todo tiempo. El pastor Reyes solía decir que tenemos que estar continuamente enchufados, ¿no? Conectados en la presencia del Señor. Si bien podemos tener tiempos específicos de oración para orar solamente, pero durante todo el día es bueno que podamos estar en contacto con el Señor, porque necesitamos esa relación íntima con el Señor y ese hablar con el Señor y ese pedir constantemente la guía del Señor y agradecerle y bendecir el nombre del Señor. Entonces es importante la oración. La perseverancia, la constancia, el permanecer, creo que es lo que en definitiva debe caracterizar la vida del cristiano. Amén. Hay un coro que dice, no me mueve, no me moverá. Platos voladores, guerra, austeridad. Mira, este coro fue, qué sé yo, ¿cuántos años? 30 y pico de años, 40, qué sé yo, 40 y pico. ¿No? Y hablaba de los platos voladores, ¿sí? Platos voladores, guerra, austeridad. No me mueve, no me moverá. Estamos permaneciendo constantes en el camino del Señor. Amén, hermanos. Firme y adelante, como aprendimos también aquí en la iglesia. Le damos gracias al Señor. Vamos a estar de pie y glorificar el nombre de Dios.